ask me to dance. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿no te quedarás atrás? Muchas gracias, Lola, encantada de estar aquí. Ana, eres directora de la Fundación Alex Ribera, que se dedica a mejorar la vida de las personas adultas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Os movéis en 3 ámbitos: vivienda, empleo y visibilidad. Mi pregunta es, ¿por qué elegisteis esos 3 ámbitos y no otros, como el ocio o el acceso a la justicia, por ejemplo? Pues mira, la fundación, que fue creada por Carlos Ribera, que tiene un hermano, Alex Ribera, con síndrome de Down, cuando Carlos lanzó la fundación, su idea era realmente entender dónde había más necesidades, dónde había unos retos, donde realmente podríamos añadir valor, ¿no? Entonces hizo entrevistas, unas 100 entrevistas por el mundo a entidades que trataban de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Y llegó a la conclusión de eran 3 áreas, o sea, vivienda y vida independiente, empleo y visibilidad, sensibilización, donde había todavía mucho por hacer. Y entonces por ahí nos fuimos, ¿no? Y sí que es verdad que hay muchísimas entidades que hoy en día hacen mucho trabajo en estas áreas y lo hacen fenomenal, pero lo que vimos también es que teníamos una forma de ayudar a las entidades de forma un poco más macro, entendiendo cuáles eran los retos que a lo mejor no podía solucionar cada entidad individualmente, ver un poco cómo podíamos encontrar soluciones innovadoras a algunos de los retos que se planteaban en estas temáticas. Recientemente habéis publicado un informe, el informe de acceso a la vivienda de personas con discapacidad intelectual. Habéis contado con Pricewaterhouse y con empresas muy relevantes dentro del sector inmobiliario. ¿Cómo habéis hecho para que estas empresas tan importantes hayan querido participar y hacer un estudio de un colectivo que a priori no es nada rentable? Pues mira, la verdad es que tenemos que dar las gracias a Fundación PwC porque nos ayudaron cuando les planteamos la problemática. O sea, realmente cuando empezamos con la fundación había una serie de datos y de información que no conseguíamos encontrar de forma global para España. Había muchísimos datos, pero no había nada global, con lo cual les planteamos el reto y la verdad es que nos han ayudado muchísimo porque, bueno, tanto dentro del informe que hemos trabajado y elaborado juntos, pero sobre todo abrirnos la puerta a todos estos grandes tenedores y empresas inmobiliarias que realmente no conocen este colectivo, ¿no? Y entonces a través de una serie de foros, de mesas redondas que hicimos y mesas de trabajo que hicimos con ellos, fue muy interesante ver que estas entidades o estas empresas que sí que se preocupan por colectivos vulnerables, que sí que tienen una preocupación y un interés por ayudar, justamente el colectivo de la discapacidad intelectual no lo conocían, con lo cual fue realmente muy interesante abrir esa temática con ellos y ver que tenían interés, de incluirlo, porque al final se dieron cuenta también que el colectivo y las personas con discapacidad intelectual pueden ser muy buenos inquilinos, puede ser un colectivo que para ellos les puede interesar mucho cuando están pensando en desarrollar toda esa dimensión social, ¿no? ¿Cuál es el recorrido que queréis que pase con el informe? Una vez presentado, ¿qué va a pasar con el informe y cuál es el mensaje que queréis hacer con él? Yo creo que hay varias patas, ¿no? La primera es obviamente divulgación y abrir, justamente dar visibilidad a los retos que tienen nuestras personas con discapacidad intelectual, con lo cual realmente divulgación tanto a las entidades que ya conocen un poco este mundo, pero sobre todo, como nos ha pasado, a otras entidades, a servicios públicos, etcétera, que a lo mejor no tienen esa cercanía a los datos o a entenderlo un poco más, ¿no? Luego también era realmente hacer una foto para entender a nivel de comunidades autónomas qué está pasando, ¿no? Y a nivel de las administraciones públicas que puedan a lo mejor entender, oye, ¿qué se está haciendo entre una comunidad autónoma y otra que pueda ser interesante ver, ¿no? Y luego, pues al final, cuando tienes datos y mides las cosas, siempre es más fácil mover las cosas y hacer entender a la gente que hay muchísimo potencial por
por ir adelante, ¿no? Con lo cual yo creo que divulgación, compartir datos y luego mover cosas, es decir, que todas estas empresas con las que hemos hablado que tienen ahora un interés por ayudar, pues bueno, ir adelante y ver cómo podemos abrir las cosas, que como decíamos al final del informe, al final es una población reducida, o sea, es muy fácil. Hay muchísimo potencial y de forma muy fácil, ¿no? Para hacer un cambio. Si estamos hablando de 180.000 adultos con discapacidad intelectual en España y de ellos, pues ponle que la mitad quieran llegar a independizarse, oye, pues estamos hablando de cifras mucho más fácil de provocar un cambio que cuando hablas de otros colectivos vulnerables. Sí, eso es lo que hablaba, ¿no? El CEO de WeRent, que hablaba de 80.000 viviendas, que en las cifras macro no son nada para poder ocuparlas o poder hacer el acceso. También tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿no? No se puede llevar las viviendas a extrarradios o a zonas alejadas porque ellos también necesitan esa socialización y esa cercanía a los servicios más próximos como el supermercado, el médico, la farmacia o el centro de día donde vayan. Pues bueno, pero esos son requisitos fáciles de cumplir. Hoy en día, bueno, pues yo creo que es muy bueno que detrás de ese informe estén estas empresas tan potentes y que esté Pricewaterhouse. Pero yo creo que ahí tenéis una bisagra para esa administración pública para que se escuche. Porque muchas veces el tercer sector es lo que pasa, que se encuentra con un muro frente a la administración y si el tercer sector va con esas empresas que ven la rentabilidad más allá de otros parámetros, ahí pueden escuchar, ¿no? Y ahí la Fundación Alex Ribera lo está haciendo muy, muy bien. Bueno, esperemos. Ahora tenemos trabajo por delante, pero es verdad que nos ha permitido también a través de este informe descubrir cosas que muy sencillas. O sea, lo bueno es que la infraestructura está ahí, o sea, hay unas ganas de ayudar, tanto por la parte de la administración pública como de estas empresas. Hay una infraestructura ya en marcha, porque al final hay muchísimas más ganas de ayudar en lo social y tenemos que ir ajustando cositas. Por ejemplo, los pliegos a día de hoy, todo lo que es vivienda social, no está del todo accesible para el colectivo con discapacidad intelectual porque no dejan tener una entidad intermediaria y sabemos que para nuestro colectivo siempre o casi siempre todos estos alquileres, etcétera, se hacen a través de entidades, ¿no? Entonces, el poder cambiar las dos líneas de los pliegos, de las convocatorias, para poder abrir esta posibilidad, ¿no? Que haya una entidad social intermediaria, pues, oye, es relativamente sencillo, habrá que llegar a ello, pero bueno, que son pequeños cambios que esperamos poder hacer. Has hablado del fundador, Carlos Ribera. Su hermano tiene cerca de 40 años con síndrome de Down. Carlos Ribera, por su trayectoria en startups, en emprendimiento, es muy potente, es multidisciplinar y tiene un corte internacional muy, muy, muy importante, muy significativo. Él trata, o esa es mi visión, él trata a la fundación como una startup social, pero una startup. Sí. ¿Cómo encaja esta perspectiva dentro del tercer sector? ¿Cómo se hace ese equilibrio entre esa nueva mentalidad y la vieja mentalidad o el sistema ya establecido dentro del asociacionismo en España? Muy buena pregunta. Pues mira, la verdad es que es una suerte, o sea, bueno, para mí lógicamente es una suerte poder trabajar con Carlos y con esta filosofía. Al final es mucho más fácil de alguna forma poder moverte de forma más ágil, ¿no? Y lo que hemos venido aquí al final con la Fundación es ayudar y aportar algo diferente. Entonces, yo creo que la combinación de unas entidades muy potentes, con mucha historia, mucho recorrido, que probablemente se mueven más lentamente, pues oye, porque tienen una gobernanza que es muy importante, porque tienen unas estructuras que al final son necesarias, que se han creado con la historia, pero para nosotros poder añadir ese valor, ¿no? Con una agilidad mayor, tanto en la toma de decisiones como en los contactos con el sector privado, como pues eso, los contactos a nivel internacional, pues hace que yo creo que justamente podamos aportar más valor, ¿no? Es un poco la idea de ser complementarios con el tejido que ya existe en el tercer sector.
Me gustaría hablar de tu trayectoria profesional como mujer crack Bueno. dentro del sector privado. En el espacio de 2 años has tomado 2 decisiones bastante radicales. Una, el dejar 20 años, casi 20 años de trabajo en JP Morgan. Bueno, más de 20 años. Más pero de bueno, 20 años. Más Sí. de 20 años en JP Morgan para darte una pausa Ujú. y decidir ese próximo paso. Sí. Del segundo ya hablaremos, pero del primero me gustaría preguntarte por qué. ¿Por qué decidiste dejar una carrera que ya estaba bastante consolidada en una empresa Sí. bastante grande e internacional? Y tú ya tenías un puesto bastante consolidado y reconocido. ¿Por qué lo dejas? Pues mira, la verdad es que fue una decisión que no tomé del día a la mañana, llevaba ya varios años, al final estuve 23 años en JP Morgan, una empresa extraordinaria, tenía una carrera extraordinaria, no me puedo quejar, pero es verdad que era un nivel de intensidad y luego cada vez más, ¿no? O sea que al final vas creciendo, vas subiendo en los puestos. Y lleva varios años pensando, tengo que hacer otra cosa con mi vida, ¿no? Al final, no me quiero despertar un día y decir, oye, tengo una carrera muy bonita, pero tengo que hacer otra cosa, tengo que ver mundo, tengo que tener oportunidad de ver otras cosas y de aportar todo esto que he ido acumulando durante todos estos años, dónde puedo ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, no fue del día a la mañana, o sea, fue madurando un poco la idea hasta que un día lo decidí y dije, ya está, yo creo que es el momento. Y es verdad que era un momento en el que tenía un trabajo que me encantaba, eran puestos, bueno, de hecho es que eran 2 puestos en uno, que realmente me encantaba mi trabajo, pero llegaba un momento en que era mucho. Es verdad que ayudó también el hecho de que mis hijos ya se estaban haciendo mayores, que no les había dedicado el tiempo que me hubiera gustado dedicarles y pensé, oye, también antes de que se marchen de casa o antes de que sea demasiado tarde, quiero poder tener ese momento un poco más dedicado a la familia. Con lo cual se hizo de forma bastante natural, la decisión fue el día a la mañana, pero venía madurándolo ya desde hacía tiempo y más que nada pues poder hacer otra cosa y poder ver otros sectores y oportunidades fuera. Y en ese periodo de reflexión y de pausa que te habías tomado, llegas sin previo aviso y todavía tú estando en ese momento de pensamiento, ¿no?, de reflexión, te llega la oportunidad de trabajar en la Fundación Alex Ribera. Esa oportunidad te viene también casi junto con otra oportunidad laboral en una ONG súper grande, donde ibas a ganar mucho dinero y ibas a explorar otro continente que no lo tenías todavía explorado, y tienes esas 2 opciones laborales, ¿no? ¿Por qué te decantas por la fundación? Pues la verdad es que, mira, fíjate, se me había olvidado, o sea, que tienes muy buena memoria. Y bueno, la verdad es que, bueno, primero, déjame decirte que cuando acabé, mi idea era tomarme un año sabático y no pensaba ponerme a trabajar enseguida, hasta que llegaras tú y me presentaras a Carlos, o sea, que eso también para que lo sepan tus oyentes, que fue, la verdad es que tuve mucha suerte porque se alinearon los planetas en ese sentido y no pensaba tampoco trabajar en el tercer sector, o sea, mi idea era hacer temas de gobernanza corporativa, bueno, había una serie de cosas que me interesaban mucho en el mundo de los consejos y quería meter un pie en el tercer sector, pero como hobby, o sea, que al final también, bueno, las cosas pasan por alguna razón, ¿no? La idea realmente de esta pausa o de este parón o esta decisión radical de dejar JP Morgan era para hacer algo distinto, y es verdad que entre las 2 oportunidades que surgieron a la vez, al final la otra oportunidad internacional era más parecida a lo que había hecho Esteo hasta ahora, que era montar y profesionalizar un departamento de recursos humanos de una entidad internacional potente, y sin embargo la oportunidad en la fundación era empezar de cero, en un ambiente muy distinto, totalmente opuesto a lo que conocía, pasar de una empresa de 250.000 habitantes profesionales, pasar de una empresa de 250.000
profesionales a crear algo desde cero, en un ambiente de startup, de la mano de una persona como Carlos, pues la verdad es que estaba claro, ¿no? Y luego poder ser CEO y poder ver todo de A a Z, crear todo, no solo la parte de recursos humanos y de equipo, sino tanto la parte de captación de fondos, marketing, decisiones, ¿no?, de impacto, pues bueno, no tuve muchas dudas. A toro pasado, y no ha pasado mucho, porque lleváis de trayectoria de la Fundación 1 año. Yo llevo un año con y tú la... un año sí, dentro, sí, de la actividad. Fundación lleva 2, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, a toro pasado, ya rodando un poco las cosas con las decisiones hechas, ¿te arrepientes? No, hombre, ¿cómo me voy a arrepentir? Bueno, y sobre todo en cámara no me voy a arrepentir, ¿no? No, para nada. La verdad es que tenemos un equipo pequeño pero súper potente. Es una experiencia extraordinaria y sobre todo ya te digo que es que está cumpliendo justamente todo lo que quería, ¿no? Era estar en un ambiente muy distinto al anterior y luego poder montar proyectos, cosas innovadoras, creativas y aprender muchísimo. O sea, he aprendido más en un año que en muchos años anteriores. Pasemos a tu faceta personal como madre. Eres madre de 3 hijos, 2 de ellos, uno tiene síndrome de Down y el otro tiene una alteración genética que es única en el mundo. ¿Te disteis cuenta de que algo no iba bien? Pues la verdad es que fue un proceso muy largo, muy largo. Y bueno, a lo largo de los años vas descubriendo pequeñas cosas, ¿no?, que no van. Empezó con un déficit de hormona de crecimiento, luego, o sea, que al final se van uniendo. El problema con las enfermedades raras o con las alteraciones raras es que no hay un libro escrito, no tienes a nadie que lo vea, ¿no? Y realmente pues hemos tenido un par de hitos por el camino. Uno de ellos fue un dermatólogo que le vio y físicamente dijo: yo creo que este niño tiene tal, ¿no? Y luego pues tuvimos muchísima suerte porque eso nos llevó a un test genético que descubrieron algo que nos dijeron, el genetista no se lo creía porque dices una aguja en un pajar, porque no era lo que decía el dermatólogo, pero es que era justo lo que había al lado, ¿no? Con lo cual al final fue encontrarnos por el camino a 2 o 3 personas dentro de los miles, millones, ¿no?, de pasos que das, de todas las citas médicas, que yo creo que eso es común a todas las enfermedades raras, que es agotador porque das muchísimos palos de ciego sin saber muy bien dónde vas. Y al final pues te encuentras de vez en cuando con ángeles por el camino que te dan esa pequeña luz y que te hacen dar un paso más allá, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que fuimos descubriendo. Además, la dificultad es que es el único caso en el mundo, con lo cual en todas las bases de datos, etcétera, mundiales no hemos visto nada, con lo cual no hay literatura, no hay nada. O sea, vas día a día lo que vas descubriendo, ¿no? Sí que es verdad que hubo otro hito más reciente a través de una psicóloga ya jubilada que, describiéndole un poco directamente, me habló de la inteligencia límite. Y yo es verdad que la inteligencia límite nunca la había oído hablar, ¿no? Entonces una cosa era todo el cuadro médico que tenía pero ahí descubrimos, ¿no?, otro mundo que, bueno, la verdad es que nos ha ayudado mucho en los últimos 2 años a través de la asociación ADISLI, pues a descubrir muchas de las cosas más en la forma en el día a día, sobre todo un adolescente que al final a nivel de funciones ejecutivas es muy importante, llegan toda una serie de temas que son muy importantes, pues no, hasta que no descubriéramos esa parte no entendimos, ya por fin, o sea que ahora ya por fin entendemos muchos de estos temas. Pero bueno, afortunadamente están fenomenal los dos. Y bueno, y también nos ayuda muchísimo tener un hijo con síndrome de Down porque tenemos, ya lo sabes, el camino más o menos, ¿no?, abierto y escrito, y a partir de ahí pues hay muchas cosas que veíamos con el pequeño que podíamos aplicar con el mayor, ¿no?, y hemos ido también avanzando en ese sentido. La relación de los hermanos. Siempre comentas que tanto son como uña y carne, son como un equipo, están ellos, siempre cuentan, sí. son un equipo para todo, pero está el mayor. Me gustaría saber cómo vive o cómo ha vivido, cómo ha expresado
el hecho de que sus 2 hermanos tengan discapacidad? A ver, hemos tenido la suerte de tener un hijo mayor, o sea, que ha sido siempre muy independiente. Yo creo que al final se lee, sin preguntárselo, se lee mucho en su nivel de autonomía, independencia y de madurez. O sea, es un niño que desde pequeño se ha dado cuenta que sus hermanos necesitaban, ¿no?, otro tipo de apoyo, y la verdad es que yo creo que le ha generado pues probablemente ha crecido muy rápido. Es un niño que ha crecido muy rápido y bueno, que tiene su nivel de autonomía y de felicidad, etcétera, pero bueno, con ese tema adicional, ¿no?, que no es muy común, yo creo, en las familias. Porque cuando tenías familias antes de 5, 6, 7 hijos, ¿no?, pues como que todos, pero es verdad que en este caso pues es un poquito más complicado. Y esa actitud de que entiendo que os ha ayudado a ese equilibrio, navegar entre el equilibrio de las necesidades de cada uno, ¿no? Porque tiene unas necesidades y otras, y él las tiene, pero se maneja, y en eso Sí. vosotros como padres sí que le reconocéis que os ha Muchísimo, ayudado. o sea, nos ha ayudado muchísimo y nos sigue ayudando muchísimo. Yo muchas veces digo que es como haber tenido 3 hijos únicos. A veces da la sensación que tenemos como 3 hijos únicos. Han estado los 3 en 3 colegios. O sea, la logística siempre ha sido muy a menudo como tener 3 hijos únicos, porque tanto por personalidades como necesidades, los 3 necesitaban cosas muy, muy distintas. O sea, que a veces, bueno, pues es un poco esa sensación, ¿no? Pero desde luego ayuda un montón, y bueno, y es un orgullo. Los 3 son un orgullo cada uno en su forma de ser, y la verdad es que es un regalo también. Como madre de 2 hijos con discapacidad y como profesional del sector, ¿cómo haces el equilibrio de esa dualidad de roles, ¿no? ¿Cómo gestionas esta dualidad? ¿Te resulta difícil separar lo personal como lo profesional? Porque al final en la Fundación Alas Ribera estás tratando constantemente o reflexionando, pensando estrategias sobre un colectivo en el que está implicado directamente tu hijo, que también estará extrapolado a... Me encanta la pregunta, porque la verdad es que me está costando, a veces me cuesta, sobre todo porque siempre he mantenido mis 2 mundos muy separados. O sea, he tenido la suerte de tener una gran carrera, he tenido la suerte de tener una gran familia, pero de alguna forma era una vida muy intensa de los 2 lados, y la forma de tirar adelante era, ¿no?, tener compartimentos separados. Con lo cual es muy buena pregunta, y de hecho cuando empecé a trabajar pensé que iba a ser una de las dificultades. Entonces, ahora lo vivo mucho mejor. Es verdad que a veces se te pueden hacer las cosas bola, ¿no?, cuando piensas en el futuro, porque al final la Fundación nos centramos en la etapa adulta. Y bueno, no sé si estarás de acuerdo, pero yo encuentro que al final cuando son pequeños pues hay cosas que son complicadas, pero bueno, te da un poco de vértigo cuando miras hacia la etapa adulta. Con lo cual, pero ahora ya lo vivo mucho mejor, la verdad. Y sobre todo la gozada y la suerte que tengo es que estoy aprendiendo muchísimo para su futuro también, y espero poder poner mi granito de arena también para seguir mejorando. ¿Eres optimista? Sí, yo creo que sí. ¿Sabes? El mayor optimismo que me ha dado es descubrir los profesionales y la gente que se mueve en este mundo. O sea, desde las personas que hemos contratado en nuestro equipo, que vienen de entidades sociales con mucha experiencia, pero todos los profesionales con los que vamos conociendo, y las entidades, me da muchísimo optimismo, mucho. Hay mucho por hacer, pero las cosas van cada vez mejor. La conciliación para las mujeres es un tema muy complicado. Tú, como madre de 3, una profesional en un sector, bueno, que tienes un puesto bastante importante de responsabilidad, ¿cómo haces para evadirte del estrés familiar, del estrés laboral? ¿Consigues hacerlo? ¿Es una misión imposible? ¿Es una gincana? Bueno, yo creo que para todos es una gincana, pero yo tengo la suerte de venir de algo mucho peor, con lo cual yo creo que en mi vida anterior hay un antes y un después, con lo cual ya de por sí he creado un espacio que no tenía antes. Pero bueno, luego sabemos que todo al final
se hincha y al final, aunque tengas más tiempo, de repente estás también muy liado. Yo tengo la suerte, y yo siempre digo a las personas jóvenes que elijan bien, tengo la suerte de tener un marido que es extraordinario, y eso es verdad que ayuda mucho, y es verdad que en los momentos donde más, ¿no?, necesitamos a lo mejor evadirnos, necesitamos un poco de oxígeno, pues le tengo a él para ayudar, a pesar del hecho que él también tiene un puesto de responsabilidad. Y bueno, al final es un poco el orden de las cosas, ¿no? Y el espacio te lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti, con lo cual es un poco repriorizar, o sea, poner las prioridades claras y decir, empiezo con, ¿sabes?, qué es lo más importante y ir un poco por orden, con lo cual yo creo que complicado para todos siempre, pero es obligarte, ¿no? Obligarte a hacer deporte, o sea, obligarte, que te guste también, lógicamente, pero agendarlo. Sí, agendarlo y proteger esos momentos y sobre todo lo que te hace feliz. Tengo la suerte también ahora que tengo un equilibrio en el que me gusta mucho lo que hago a nivel de trabajo, y tengo mucha flexibilidad, ¿no? Y luego a nivel de familia estoy encantada de dedicar el tiempo que no he podido dedicar a lo mejor en pasado, con lo cual eso también ayuda, ¿eh? Para terminar, Ana, ¿qué es lo que le dirías a la Ana de hace muchos años, cuando empezó a ser mamá? ¿Qué dirías ahora con todo lo que ha pasado, con toda tu experiencia? ¿Qué es lo que le dirías? Es una pregunta complicada, ¿eh? Pues yo creo que tranquilidad, que todo va a ir bien y que vas a encontrar gente por el camino que te ayudan y que te van abriendo el camino. Pero sobre todo eso, un poco de tranquilidad yo creo que la incertidumbre es lo que más preocupa. Y al final, cuando miro para atrás, digo, bueno, tampoco era para tanto, ¿no? O sea, que todo positivo para adelante. Pues muchas gracias, Ana. Ha sido un placer tenerte en No te quedarás atrás. Ha sido un ratito muy bueno. Pues gracias a ti. Me ha encantado charlar contigo y enhorabuena por todo el trabajo que haces de divulgación con la asociación y todas las acciones que haces. Muchas gracias. A ti, gracias, Ana. Please pull me